estrategia logística Mercosur que estamos desarrollando. Este es nuestro 5º programa con AIPIC, con nuestra asesora técnica Josefina, en estos medios que son nuevos y que para nosotros es todo un desafío, y que en el alma mater, nuestro querido ingeniero Gustavo Anjut. Gustavo, buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo van ahí? ¿Cómo van pasando la pandemia? Como siempre, esto de que yo esté a la izquierda, no te digo, no es un tema ideológico. Ya te no, es casual, es casual. Es que algunas pantallas capaz que se ve al revés esto, yo a la derecha. Pero igual bueno. No hay más ni izquierda ni derecha. El comercio internacional hoy es globalizado y esperemos que eso siga así. Que eso siga así. Contame cómo está la cosa allá. Ya vienen mejor, ¿no? Relajándose un poco. Afortunadamente el Uruguay empezó a tener buenos resultados y eso nos está permitiendo, con pasitos cortos, como dice el gobierno, ir abriendo cada vez más las oportunidades. Están empezando a abrir la educación, ya empezó la construcción a trabajar, algunos bares con algunos protocolos ya establecidos a través de salud pública. Yo creo que venimos bien, ojalá esto pueda mantenerse. Este gobierno que ha generado una confianza a través de su liderazgo, lo ha consolidado bastante y ha sacado a lo mejor de los uruguayos, ¿no? No necesitamos declarar la cuarentena obligatoria, que es una cuarentena libre de a conciencia, y yo creo que cada uruguayo ha tomado mucha conciencia y eso es muy bueno. Creo que eso es fundamental y habla de la cultura cívica que tiene Uruguay. Bueno, lamentablemente acá, yo sinceramente creo que si no poníamos en Argentina multas y algunas penas, con incluso ir a la cárcel, yo creo que no se hubiera cumplido tanto. Lamentablemente hay que hacer un esfuerzo grande porque desde chicos, en la escuela, en todos lados, se les enseñe un respeto a las instituciones, al orden, o sea, a todo el mundo, ¿no? Porque lamentablemente hay cosas que hemos perdido, pero bueno. Sí, en Uruguay la sensación que estamos teniendo los uruguayos es que al Estado se le había perdido un poco el respeto, ¿no? Se metía demasiado y no le creíamos demasiado y tampoco lo respetábamos demasiado. Cuando uno va a pagar una boleta y si puede no pagar el IVA y no me dé boleta, es flor de vivo y no se siente mal. Hoy está el Estado al revés, tratando de generar un respeto que obliga al individuo a mirarlo un poquito más serio. Y yo creo que esa es la tarea del Estado, ¿no? Debe empezar por el Estado y no por los individuos. Claro, no, aparte han dado durante muchos años señales de convivencia política entre los distintos partidos. Y yo me acuerdo mucho y me había emocionado mucho ese momento cuando me invitaste a la inauguración del aeropuerto y un presidente que en ese momento era Tabaré, creo que era el primer gobierno, ¿no? Es verdad. Invitan a los expresidentes a estos grandes actos de inauguraciones, ¿no? Y estaba el anterior, Valle creo que era, ¿no? Es verdad. Totalmente opositor a él. Y en un momento de su discurso lo llama Tabaré. Yo digo, ay Dios, no. Lo llama a que corte él la cinta, porque presidente, usted hizo esta obra, venga y... Yo realmente, esas actitudes quedan en la gente, quedan en la cultura, y bueno, debe respetarse las instituciones. Ojalá que todos nos enmarquemos en esa misma vía. Me acuerdo perfectamente en el último prolog que se hizo en el Uruguay, que estaba de presidente Jorge Valle, y que él habló también, después que hablaba Jos, y recalcó la calidad y que quería conversar contigo porque le parecías una persona muy capaz. Y bueno, eso es así. Sí, yo tengo la imagen, el Uruguay es un país, todo el mundo que lo conoce dice es un país centenario. Todas las cosas buenas que tiene el Uruguay de construcción tienen por lo menos 100 años de construcción. Claro. Es cierto, era un país que era muy próspero, estaba en la guerra, nosotros vendíamos carne, leche y lana, y entonces nos iba muy bien. Claro. Ahora estamos en un momento crucial, estamos por cumplir 30 años
de la hidrovía el 30 de mayo, 30 años del Mercosur, que también, ojalá, y el Uruguay está por agarrar la presidencia pro tempore del Mercosur, y yo creo que va a ser muy interesante y un desafío para Uruguay, que como yo te decía recién, está con un liderazgo importante, que es fundamental para poder promover el desarrollo. Yo creo que Uruguay en esta presidencia pro tempore va a intentar consolidar el Mercosur. Y ha propuesto, lo cual me parece muy interesante, porque los tamaños de los países son distintos. Entonces Uruguay propone a través del canciller, el doctor economista Ernesto Talvi, que nos permitan ir a velocidades distintas. Claro. Eso le va a permitir al Uruguay de repente iniciar y marcar el camino para que después se pueda agrandar y consolidar. Yo creo que esas son de las tareas interesantes e importantes que tenemos en adelante. Y por eso, bueno, viste, Alfonso, que estamos siempre colocando temas que son, por un lado, regionales, pero también el tema de relaciones exteriores, que la tuvimos a Julieta Selikovic, que nos habló de las relaciones de poder. Y hoy nuevamente vamos a tratar el tema del Mercosur. La pregunta es, ¿hacia dónde va el Mercosur, no? Entonces, el día después, ¿no? Entonces, un poco para eso vamos a tener al profesor Aldo Centurión, que ha estado desde la fundación del CIH, del Comité Interamericano de la Hidrovía. Y bueno, vamos ahora después a pasar la entrevista. Antes quería pasar unos avisitos de nuestra asociación de IPIC. Bueno, estamos desarrollando una plataforma muy interesante para webinars. Vos sabés, Alfonso, que hace 15 años que hacemos congresos. Primero fue el Congreso Ciudad Puerto Buenos Aires, en el año 2005. Luego hicimos Congreso de Punta del Este, que fue una cosa muy buena, siempre con invitados extranjeros, con mucha participación del sector público y privado, talleres, seminarios. Así que bueno, estamos desarrollando... En Colonia el Georgie Shipping también, que todavía la seguimos peleando. Siempre nosotros hablábamos de cosas cuando nadie hablaba, ¿no? O sea, me acuerdo en el 2005 cuando hablábamos de Puerto Seco, la gente nos miraba con una cara, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Pero bueno, ese es el avisito y vamos a seguir con todas estas plataformas que tienen el objetivo de gestionar el conocimiento. Si te parece, vemos la entrevista y después hacemos un debate. Me parece perfecto. Vamos a escuchar a López, que es una persona importante y además participó desde Paraguay desde el inicio, creo. Perfecto, ahí vamos. Bastante visión estratégica que él tiene, con mucha experiencia del tema Mercosur como hidrovía. Así que estamos con él. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí con la pandemia y con estos temas? ¿Qué tal, profesor Gustavo? Así que contento con estar contigo y con el equipo. Bueno, la cuarentena nos toca a casi todos y preocupados, lógicamente, por el tema de salud, cuidándonos, y por otro lado también preocupados por el tema económico. Claro. Esto va a traer una crisis mundial que va a ver que va a ser muy profunda y que vamos a tratar de implementar proyectos casualmente tan importantes como la hidrovía, que hace que baje costos, ¿no? Porque en este mundo actual va a ser muy importante que los productores, los exportadores y los insumos lleguen a nuestro país con un menor costo. Así que fuera del tema médico, creo que los países tienen que identificar proyectos claves que generan beneficios para toda la población, ¿no? Claro, en realidad el Mercosur, como un apasionado de la integración, se convierte en una herramienta clave para el avance de todos los países de América del Sur especialmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que Claro. Hoy el Mercosur está constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y falta solamente la aprobación del Parlamento brasilero para que Bolivia sea el 6º miembro pleno del Mercosur. Por lo tanto, es una fuerza poderosa. Es muy importante, muy importante. Un poco
cuando conversamos respecto a los inicios del Mercosur y también de la hidrovía, bueno, yo recuerdo que en 1991 he asistido a la firma del Tratado de Asunción en el Banco Central del Paraguay, donde estuvieron los presidentes y fue una decisión política importante. Hay que tener en cuenta que veníamos de sistemas dictatoriales y bueno, la democracia se instala a fines de la década de los 80, Sí. el 91, el 26 de marzo se firma el Tratado de Asunción y a partir de ahí se inicia un proceso de integración entre los países, ¿no? Que ha tenido sus retrocesos y sus avances, pero es el proceso de integración en América del Sur y en América Latina más consolidado. Es una marca que se tiene en el mundo y por lo tanto todos quieren negociar con el Mercosur. Pero el Mercosur tiene también sus rigideces y probablemente cuando se inició se hizo con un pensamiento eminentemente económico. Claro. Sin embargo, el Mercosur también avanzó en los temas políticos, en los temas sociales, culturales, de derechos humanos. Bueno, entonces hay avances importantes. Bueno, casualmente, sabiendo que tú has estado desde, no te digo que seas socio fundador de todo eso, pero has estado muy relacionado con todos estos aspectos, porque participar de asesor en aquellas épocas ha sido muy importante, porque cuando uno ve el espíritu inicial, era realmente un espíritu, tanto en el Comité de la Hidrovía como en el Mercosur, de integración real, o sea, de que cada país ceda algo para un pos de que ganen todos, ¿no? Entonces veía tratar de buscar estándares para mejorar la navegación, pero que sea bastante libre, o sea, apuntaba a eso y a ampliar el espectro. Yo, según mi opinión, y quería preguntarte a vos también qué opinás, en la trayectoria de aquel inicio hasta ahora, vamos a poner una hora antes de pandemia. Después te voy a preguntar sobre post-pandemia, ¿no? O sea, el camino, Bueno, claro, el camino del Mercosur, comparado con el bloque de Chile, el bloque andino, ¿no? Chile, con Perú, con Colombia, ¿no? Yo veo una mayor propensión al comercio exterior de esos países. Por ejemplo, estuve asistiendo, me acuerdo, al gobierno de Alan García cuando votaron en el Congreso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ahí fue un hecho histórico en donde Perú empezó a progresar muchísimo. No te digo que progresó por eso, pero lo que sí estoy seguro es que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no fue negativo, todo lo contrario. Y acá, desde este lado del Atlántico, creo que pensamos que esas cosas no son buenas. De hecho, por ejemplo, Uruguay lo rechazó, teniendo la oportunidad. Y ahora está en vilo lo que es el tratado con Comunidad Europea, ¿no? Yo siempre esas cosas las considero positivas mientras cada uno busque y haga un equilibrio de intereses. ¿Cuál es tu opinión en los avances que ha habido desde aquel inicio, tanto en lo del Comité Intergubernamental de Hidrovía como Mercosur? bueno, yo suelo decir que la hidrovía es hija del Mercosur y ahí se demuestra una integración efectiva. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el caso del traslado de inversión importante de Argentina y Uruguay, principalmente a Paraguay, y también la transferencia de conocimientos sobre el tema del transporte fluvial ha sido muy importante para Paraguay y para la hidrovía, reduciendo costos, lógicamente, ¿no? Pero cuando los países van a la integración, van con una mochila, con cosas positivas y con cosas negativas. Claro. Y los avances se dan fundamentalmente dependiendo, uno, de lo que hace el país por la integración. Cada uno de los países deben promover la integración en cada uno de sus países. Y por otro lado, ¿qué hace el Mercosur como organización por los países que lo conforman? Hoy el Mercosur es un proceso de integración imperfecto porque tenemos una zona libre comercio imperfecta. Hay sectores como el azúcar que todavía no está dentro de la libre circulación, así como el tema automotriz.
Es una unión aduanera imperfecta también, porque Claro. tenemos el arancel externo común negociado, pero sin embargo todavía no sabemos qué vamos a hacer sobre el tema de, por ejemplo, los fondos que derivan del arancel externo común, que en la Unión Europea se utiliza para financiar proyectos de desarrollo regional. Claro. Entonces, y por otro lado, es un mercado común perfecto. Tenemos casi 30 años de proceso de integración y la Unión Europea consiguió el mercado común en 36 años. Eso significa que nos hemos aprendido en demasía. Por otro lado, te quiero decir que el comercio intrazona es muy escaso entre los países. Es una señal de que la integración productiva no se ha desarrollado. Apenas el 15% de todo el comercio lo tenemos entre los países del Mercosur. Claro. Entonces hay mucho que avanzar en ese sentido y creo que es una oportunidad que debemos aprovechar. Coincido totalmente. Hay algunos sectores, por ejemplo, en el caso acá de Argentina con Brasil, lo que sí se ve ha sido bueno es los convenios con el tema automotriz. Fábricas argentinas y brasileras. Es uno de los casos de éxito por el Mercosur, pero es verdad que hay muchos sectores que no han prosperado. Y bueno, vos sabés que acá tenemos lo malo, lo bueno de poder charlar así, estos medios, pero lo malo es el tiempo, ¿no? Quisiéramos estar mucho tiempo, pero tenemos solamente media hora de programa. Y yo quería cerrar la entrevista contigo, y no va a ser la primera vez que nos veamos, ya va a haber oportunidades. ¿Qué pensás vos ahora en el post-crisis mundial que se genera a través del post-pandemia, ¿no? O sea, ¿qué pensás el Mercosur? ¿Qué va a pasar? O sea, las relaciones de poder entre los países, ¿cómo lo ves? Bueno, mucho de la integración depende de los liderazgos, ¿no? En primer término, el liderazgo político, que son los presidentes de cada uno de los países que lo impulsan, y las cancillerías, ¿no? Pero es muy importante también el liderazgo de los empresarios y de los trabajadores y de las propias universidades, ¿no? Si nosotros fomentamos, fortalecemos nuevos liderazgos, un liderazgo en los cuales se avance, por ejemplo, en una región sin corrupción, por ejemplo, sin pobreza, con objetivos claros, es probable y es necesario también un nuevo tratado, aparte del Tratado de Asunción, el Protocolo de Urupleto, el Protocolo de Olivos o el de Ushuaia, de tal manera para que la integración se convierta en una herramienta de desarrollo y prosperidad para los pueblos. Es decir, los liderazgos son demasiado importantes. Entonces, liderazgo en todos los niveles. Eso significa que el Mercosur tiene que estar incorporado con una filosofía de vida en los estudiantes, desde el preescolar hasta las universidades. Sí, debe estar incorporados en los empresarios, debe estar incorporados, digamos, en los políticos, claro. No en el discurso, en el accionar, en la integración real. Como una política de Estado, ¿no? No depende que entra un gobierno, sale otro opositor, pero esto debería ser una política de Estado, ¿no? Y en realidad es una política de Estado, pero creo que no la internalizamos. Claro. No forma parte de nuestras prioridades. Y en realidad la integración lo estamos discutiendo desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, ¿no? Hay que tener en cuenta de los sueños de los libertadores, ¿no? Entonces ahí tenemos sueños de libertadores como San Martín o como Bolívar. Me pareció impresionante, me gustó mucho de los liderazgos, me gustó mucho que hay que llevarlo a las escuelas. Nosotros tenemos que empezar a enseñar desde chiquito que la integración es una herramienta más que válida, ¿no? Y que no deberíamos demorar los 36 años de la Unión Europea. Exactamente lo que decíamos, ¿no? De que los valores hay que darlos desde el inicio, y hay un valor de respeto a las instituciones que creo que no está bien todavía enseñado y enmarcado en muchos países. Y bueno, fíjate que lo que él menciona, ¿no? Que coincide, yo me acuerdo, Julieta, lo que dijo, las relaciones de poder, los liderazgos, ¿no? O sea, cómo la interpretación técnica profesional del momento que vivimos es bastante coincidente, ¿no? De gente que...
Tú decías recién que Uruguay tuvo la oportunidad a través del presidente Tabaré Vázquez de proponer un tratado de libre comercio con Estados Unidos que después el Parlamento, por problemas ideológicos, no por problemas prácticos, más ideológicos que prácticos, no logró concretar. Hoy nos arrepentimos, debería ser una política de Estado, coincido con eso. Creo que el mundo se está abriendo, las nuevas generaciones cargan con mucho menos mochila, que eso me parece muy importante, y espero que ese vértigo con el que viven nos ayuden a progresar más rápido. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando comentamos esto de los tratados de libre comercio, que hay, me parece, un gran mito sobre eso, ¿no? Se ha instalado en la población de que son malos, o sea, ningún país con los recursos humanos que tiene Argentina, Uruguay, Brasil, va a dejar de desprotegerse frente a porque el otro país es una potencia. O sea, yo creo que hay oportunidades, por ejemplo, con el Mercosur y Comunidad Europea. Hay casos de éxito sin estar el acuerdo todavía. Por ejemplo, lo que se generó en Argentina con los viñedos. O sea, ¿cómo fue la inversión? Los europeos tenían todo un know-how de 100 años, ¿no? Y no tenían tierra. Argentina tenía tierra, y muy buena. Entonces, esa cultura instalada en el desarrollo de empresas europeas y argentinas generó que aparte empezáramos a exportar vino argentino que nunca se hizo. Así que, bueno, creo que no hay que tenerle miedo a eso y bueno, esperemos que el día después las autoridades tampoco empiecen a castigar o a castigarse por las ideologías que tiene el presidente de turno, porque realmente, o sea, si empezamos... En el comercio no hay ideologías. Yo creo que lo que te pasaba con el vino, le pasó a Argentina, nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos también bodegas centenarias que antes eran enormes por el proceso que llevaban, y hoy está de moda las boutique bodegas, las bodegas que son más chiquitas, con una tecnología que importamos de Europa porque trajimos nuevas cepas. Hemos desarrollado el TANAT en Uruguay. Por ejemplo eso, Alfonso, por ejemplo eso, ¿no? ¿Y quién generó más empleo? Son argentinos los que trabajan. O sea, vino un grupo de gerentes a instalar eso, pero no vinieron 1.500 europeos a cosechar la tierra. O sea, o lo mismo la ley que tiene de zonas francas Uruguay, ¿no? En donde, por ejemplo, puedes tener una empresa de afuera trabajando en una oficina zona franca. Se le exige que el 80% de los empleados sean uruguayos. Entonces, ¿cómo no va a haber fórmulas para esta interacción y para esta integración? O sea, hay fórmulas. Sin lugar a duda. Además, creo que también tenemos que escuchar la historia, por más que los avances son muy importantes. El Uruguay generó una infraestructura tanto física como legal, porque siempre fue un país esquina en donde facilitaba el comercio de la región. Entonces nosotros cumplimos con nuestra labor histórica generando lo que son zonas francas, puertos libres. Claro. Hemos dado toda la infraestructura para que esa misión histórica se pueda... La industria logística de Uruguay. Política de Estado. Bueno, el resto de la entrevista con el profesor va a estar en YouTube hoy, después de las 21:30, porque la entrevista tiene en total, y hay partes muy interesantes que la dejamos para que nuestros televidentes, auditores, web, no sé cómo se dice ahora, puedan verla después grabada, tranquilo y editada. El otro tema lo planteo con estas preguntas, ¿no? Se habla de la sustentabilidad de los proyectos y puse este mapa acá, porque acá tienen una gran represa, Itaipú, ahí en lo que se llama la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, donde están las cataratas del Iguazú, que estaban sin agua directamente. Todo el río Uruguay sin agua, hasta por lo menos la parte norte totalmente, quedaban las piedras afuera. Todo el Alto Paraná, un desastre. La represa de Salto Grande, que es una represa de compensación, si no te largan agua tampoco sirve, ¿no? Entonces,
cuando se hicieron estos proyectos, bueno, en parte eran hidroeléctricos, ¿no? Para generación de energía, y Brasil tomó mucho esta idea, en vez de que sea de navegación, hacer represas hidroeléctricas. Ahora, en muchos casos no hay esclusas de navegación. Por ejemplo, el Itaipú la tiene que hacer. En el caso de Salto Grande, acá en el río Uruguay con régimen normal, ¿no? Con esta bajante, es navegable a 10 pies hasta Santo Tomé Sao Borja perfectamente. Pero como tengo la esclusa Salto Grande, no puedo pasar. O sea, todo eso, esos aspectos, pareciera ser que ni para la navegación no hay ningún tipo de mitigación. O sea, ¿qué pasa? Cuando hay grandes crecidas, contienen el agua las represas, ¿no? Y cuando hay bajantes también. Y me dejan sin agua a mí. O sea, encima que hay una bajante, nos quedamos sin agua. O sea, esa es una gran pregunta que yo digo, no, acá hay algo que no está funcionando bien. Casualmente el Mercosur tiene que intervenir acá. La Cancillería, recién hace 2 días empezaron a alargar agua de Itaipú. Y estos son miles de millones de dólares menos para Argentina, para Paraguay, para Uruguay, Sí, porque hubo reclamos. Ahora, yo creo que, como decís tú, la sustentabilidad para esas empresas hidroeléctricas está solo pensada para la hidroeléctrica hoy, en un mundo donde está globalizado, donde hay multifacético, todas las tareas deberían tener dentro de la sustentabilidad la navegación, porque son parte de ese eje que pueden permitir o no permitir que se navegue. Gracias a la protesta de Argentina y de Paraguay, Itaipú pudo abrir. Yo creo que esto, Alfonso, da para que vamos a seleccionar personas que nos respondan esto. Vamos a tratar de convocar a alguien que esté o en Itaipú o en Salto Grande, que nos respondan de manera como hacemos las cosas. No queremos hacer polémica, queremos hacer una discusión profesional, como les gusta a nuestros seguidores de la asociación. Entonces, sí, dígame cuáles eran los objetivos iniciales de este proyecto, ¿no? Y cómo son los convenios. Porque lo que pasó ahora deja al desnudo de que hay algo que en la práctica es como el Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Tenés frase, no me acuerdo el artículo, libre navegación. ¿Qué significa libre navegación? Que pongamos una bandera Mercosur o una bandera donde se respete todos los estándares de seguridad, tripulación, y cualquier barco, como es en Europa, si el barco tiene bandera uruguaya, puede ir a hacer Santa Fe con Rosario, ir a San Nicolás, hacer un acuerdo marco que va a ser beneficioso para todos. Eso es una gran traba para también que, por ejemplo, Brasil tiene en el estado de Mato Grosso do Sul más de 30 millones de toneladas y ¿sabés por qué no la? Yo lo he escuchado a Canciller varias veces decirlo. ¿Se acordás la palabra tranca? Bueno, pero lo trancan, lo paran prefectura, lo paran allá, viene, se queda 2 días, nada, o sea, también una bandera que no sea argentina y no, eso no puede ser. Pero esas trancas no son las únicas. Todavía tenemos algunos vicios de algunos operadores internos. Digo, lo que hace a los prácticos, lo que hace el costo de los muelles, el costo de parar. Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que aprender y rever en conjunto, porque tampoco se trata de castigar a nadie. La idea es buscar la sustentabilidad, como decías vos, pero que abarcativa. Consenso es la palabra y bueno, estamos ya llegando casi al límite del programa, ¿no? Lamentablemente, pero vamos a dejar pendiente convocar a personas que nos respondan a esta pregunta. Y otra pregunta es la siguiente, ¿no? Que a ver si vos me orientás. Ahora que está la pandemia mundial, ¿no? Hemos logrado acá en Argentina lo que no han logrado nunca, que se reúnan y estén en una mesa misma el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hecho histórico. Nunca los vimos juntos en una mesa. Porque siempre hubo cambio, a veces provincia fue de un partido. Bueno, es la primera vez. Ahora,
Ojalá que esto siga cuando haya que discutir, por ejemplo, el desarrollo portuario logístico del área metropolitana y del Puerto de Buenos Aires. Por ejemplo, ojalá que siga y se reúnan y una vez hagamos algo, que se junten para la hidrovía, que se junten todo, y que los presidentes del Mercosur cuando vayan, no importa si el presidente de Brasil es de derecha o el de Bolivia es de izquierda, ponerle, ¿qué importa eso? O sea, es lo que decía acá el profesor, es una política de Estado. Totalmente. Que, además, la responsabilidad política es dejar los países en mejores condiciones, por lo menos para las generaciones que vienen. Y en eso estamos en deuda. Estamos en deuda. Y bueno, el bloque de los artistas, están medio remolones los artistas, te digo. Los artistas logísticos. Pasa que los logísticos están con mucho trabajo. Pero hay muy buenos artistas, como nos tocó Federico. Bueno, tenemos ahí que poner a Sofía Vivo, que la próxima prometemos los poemas de ella. Y bueno, estamos esperando siempre con ese bloque, porque es para relajarnos un poco, poner música y bueno, terminar en un programa que queremos que sea entendible para todo el mundo, ameno, pero que se traten temas importantes. Alfonso. Lo que permanentemente hizo la Asociación de Profesionales en Puertos y Costas, que es tratar de promover el conocimiento para que los estados tengan herramientas y la gente vea el porqué de esas herramientas son válidas. Exactamente. Vamos a seguir gestionando. Un fuerte abrazo y saludamos a toda la audiencia, que ojalá cada vez sea más. Hasta el miércoles que viene. Chao. Hasta luego.